Bueno, luego de la presentación de Mario Ríos sobre el contexto político, económico y del doctor Carrasco sobre los alcances de la propuesta de ley, invitamos entonces a nuestros panelistas a poder comentar, ¿no? En primer lugar, pero los invitamos a todos a la mesa nuevamente. Bien, entonces vamos a tener los comentarios en primer lugar, de Javier Paulini, en representación de la Secretaría Técnica de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Javier es economista de profesión, pero está metido en los temas de salud pública desde hace mucho. Javier, adelante. Bueno, ante todo, buenas tardes. Primero, felicitar a Foro Salud. Efectivamente, creo que es indispensable tener debates sobre cómo mejorar la situación de la salud, ¿no? Ya han mostrado los indicadores, efectivamente, ¿no? Hay retos importantes. Justamente uno de los temas que están siendo discutidos, ¿no? Por las regiones es cómo se logran mejoras sostenibles, ¿no? En la salud, y creo que, como digo, debatir estas propuestas es fundamental, ¿no? Y además hacerlo de la manera como se está planteando, ¿no? Con consultas ciudadanas, y digamos, llegando a una parte significativa del país, ¿no? A ver, una primera reflexión, algo que me enseñaron en realidad en la maestría, ¿no? Y que suena bien importante, es cómo se hacen políticas públicas, cómo se logran que efectivamente las políticas públicas como la que estamos, como la propuesta que estamos escuchando, ¿no? Se lleven a cabo, se realicen finalmente, ¿no? Lo que dicen las sistematizaciones de experiencias es que primero tiene que haber efectivamente un apoyo público, ¿no? Un apoyo político fuerte, ¿sí? Eso es fundamental, ¿no? Sin apoyo político, en realidad, las propuestas, por más buenas que sean, ¿no? Simplemente quedan como buenas opciones. Si es que los políticos, si es que el presidente, los presidentes regionales, ¿no? Los alcaldes, la sociedad, ¿no? No tiene en sus agendas, ¿no? Una política pública, esta no llega a implementarse. Entonces, un tema fundamental es, ok, veamos si es que esta propuesta tiene un apoyo político importante. Y entiendo, digamos, en la presentación que hace Mario, que es justamente lo que se está tratando de hacer con toda esta, digamos, movilización. Un segundo aspecto es que sea útil, ¿sí? O sea, tenemos que hacer que las políticas públicas sean útiles para las personas, ¿no? Es decir, que cambien significativamente, ¿no? El estado de vida de las personas, ¿no? Y como hemos visto, ¿no? En la presentación, efectivamente, o sea, lo que se busca es cambiar significativamente los indicadores que ya hemos visto, ¿no? Que, digamos, teníamos muchos retos todavía por delante, ¿no? Por superar. Entonces, diríamos, ok, hay dos temas, ¿no? Que tienen que ser trabajados, ¿no? Y el tercer, digamos, la tercera condición para que una política efectivamente sea factible es que tenga una propuesta técnica, ¿no? Que sea también técnicamente viable, ¿sí? Hace un rato conversábamos con Mario y decíamos, ¿cómo hacemos para que en un país, ¿no? Con las finanzas que tenemos actualmente, ¿no? Poder llegar a coberturar, digamos, el 100%, ¿no? Como se plantea, de las necesidades de salud de la población? Eso cuesta, ¿no? Cuesta mucha plata. La mayor parte de países, ¿no? Que tienen, digamos, ese acceso universal, ¿no? En realidad son países que tienen ingresos públicos significativos, ¿no?
son países que tienen, digamos, le llamamos los economistas una presión tributaria, ¿no?, significativa, ¿no? Estamos hablando de una presión tributaria, es decir, ¿no?, la cantidad de recursos que se recaudan, ¿no?, están por encima del 40-45%. En el país estamos alrededor de 15, entre 15 y 18, digamos, ¿no?, son los márgenes en los que nos manejamos. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos, ¿no?, para que esta política sea viable, ¿no?, en ese contexto, ¿no? Porque van a demandar efectivamente recursos significativos, ¿no?, del Estado, de los diferentes niveles de gobierno, tanto el gobierno central como el gobierno regional como los gobiernos locales, ¿no? Entonces creo que un reto, ¿no?, y creo que, digamos, parte de la discusión en realidad es, ok, ¿cómo como país hacemos que haya una mayor presión tributaria? Porque todos los cambios, o sea, ya lo dijo Mario, ¿no?, el reto es mejorar salud, pero también educación, pero también transporte, ¿no? Todos esos temas son prioritarios, ¿ok?, ¿no? Entonces, hay un primer reto que es cómo hacemos como país, ¿no?, efectivamente para tener una mayor cantidad de recursos y poder, ¿no?, políticas públicas como las que están planteadas, como esta iniciativa del proyecto de ley, sean, digamos, viables. Y luego algunas reflexiones también respecto del diseño, ¿no?, de lo que plantean. Le comentaba también a Mario antes de iniciar la presentación, se propone, yo creo que es importantísimo, ¿no?, desde los gobiernos regionales efectivamente estamos promoviendo, ¿no?, que haya articulación de los diferentes niveles de gobierno, ¿no?, y es sumamente importante, ¿no?, que la haya, además, en temas fundamentales como es el tema salud, es decir, tener una comisión de alto nivel, ¿no?, dependiente del PCM, donde efectivamente representados los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿no?, los ministros de transporte, de salud primero, de transporte, ¿no?, de vivienda, diseñen cómo se van a lograr resultados en salud, ¿no?, y tener una visión más amplia, ¿no?, que solamente el tema de tratamiento, sino de los determinantes, como lo dice Mario, ¿no? Muchos de los temas de salud en realidad no se definen desde políticas desde el sector, sino desde, digamos, intervenciones más amplias, ¿no? Transporte, por ejemplo, para poder llevar a una mujer que va a dar luz de un lugar a otro, ¿no? Entonces es importante. El tema es ¿cómo hacemos? O sea, ya hemos tenido comisiones así, ¿sí? Hay una comisión interministerial de asuntos sociales, el CIAS, ¿no?, que está nombrada, lleva de funcionamiento muchos años, pero todavía, o sea, en la práctica no termina de operar, ¿no?, y de ser esa instancia que efectivamente coordine, ¿no?, y que lleve adelante estas políticas. ¿Cómo hacemos? Entonces, el mensaje es, hay, ¿no?, que efectivamente empujar el carro en estos tres aspectos, ¿no? El tema político, creo que es fundamental hacer las consultas, ¿no?, debatirlas, ¿no?, como se está planteando con los candidatos, ¿no?, invitar, ¿no?, a los presidentes regionales, ¿no?, a los alcaldes, en fin, ¿no?, hacer, digamos, suyas estas propuestas, es fundamental, ¿no?, que los que nos representen, ¿no?, efectivamente tengan, ¿no?, esta bandera, digamos. Lo segundo es que efectivamente esté bien orientado, es decir, que sean para temas que le interesan a la población, ¿no? Y es obviamente, ¿no?, por las cifras que vemos, digamos, una política pública como esta es fundamental. Y el tercer punto, obviamente remarcar, ¿no?, es que sí tenga viabilidad técnica también, ¿no? Porque muchos a veces pensamos que la decisión política es lo que determina que una política pública se implemente, y eso no es tan cierto, ¿no? O sea, a veces dejamos el lado técnico, ¿no?, de mirar el contexto, ¿no?,
Y eso es obviamente, ¿no?, uno de los temas que le tocan a las instituciones públicas, de hacer cómo se hacen viable, ¿no?, estas iniciativas, ¿no? Pero es un tema que no hay que dejar de lado, ¿no? No hay que tener propuestas técnicas, ¿no?, que luego no puedan tener banderas políticas que les llevan a implementarse, ¿no?, pero tampoco, ¿no?, políticas que tengan un apoyo político importante, ¿no?, pero que, digamos, no tengan un diseño técnico que luego pueda llevar a una adecuada implementación, ¿no? Tal vez, ¿no?, y ahí tal vez lo dejo para el debate, la conversación, ¿no?, es pensar en un modelo más procesual, ¿no? O sea, entendemos que el horizonte es, digamos, tener, obviamente, que la mayor parte de toda la población en realidad tenga acceso universal, ¿no?, a todas, ¿no?, las prestaciones de salud que sean necesarios, ¿no? Pero eso, en lo inmediato, ¿no?, por justamente el debate y lo que hemos estado mirando, es difícil poder llegar a ese escenario en los próximos 2 o 3 años, ¿no? Es obviamente tenemos que pensar en un proceso, ¿no?, para llegar hacia ello. Ya digo, o sea, la presión tributaria, los mayores recursos no se consiguen de un momento a otro, ¿no? Y eso es una condición necesaria para poder implementar políticas públicas como estas, ¿no? Entonces, sí creo que es importante tener en claro el horizonte, pero plantear también cómo va a ser el camino hacia eso. Bueno, eso es todo. Gracias. Agradecemos a Javier Paulini, en representación de la Secretaría Técnica de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales,